Es arriba, ¿eh? Ok. Buenas tardes a todos, amigos de medios de comunicación. Les agradecemos, como siempre, esta cobertura. El día de hoy nos acompaña una comitiva de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de nuestro estado, Campeche, en representación de casi 900 agentes que respaldan el movimiento de defensa de sus derechos laborales y humanos. Me voy a permitir presentarlos. Andrea del Pilar González, Yanelia Abigail López, Rodolfo Benjamín Uc, Luis Alberto Salomón, Jorge Alejandro Grajales Chap, Tomás Yazafat Chuk Cherves, el diputado federal José Luis Pacheco. Y antes de darles la palabra, solo quiero recordarle a los medios de comunicación que desde este Senado hemos estado pendientes de la lucha que han emprendido. A 42 días del paro de la gobernadora Laida Sansores, que ha manifestado su rechazo, ha revictimizado a mujeres policías a su puro estilo. Dio de baja policías que están frente a esta lucha. Todo esto con tal de mantener en su cargo a la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, que está al frente de la Secretaría y en condiciones precarias y con desvío de recursos y presupuesto mal empleado. En este sentido, y como ya lo hice el conocimiento de ustedes en la conferencia anterior, he presentado una denuncia a la Auditoría Superior de la Federación que fue recibida para su análisis y valoración. Voy a ceder la palabra a mis compañeros. José Luis va a cerrar, ¿verdad? Kenia, ¿vas a hablar? Ajá. A la senadora Kenia. ¿Que hablen primero ellos? Ok. Bueno, me están pidiendo dar su testimonio primero los compañeros policías que se encuentran aquí para que ustedes tengan una idea de lo que ellos han pasado. Aquí tengo también la contestación de la auditoría que se las voy a pasar en unos momentos para que ustedes también la tengan. Adelante. Buenas tardes, medios de comunicación. Agradecemos a las senadoras Laura Ballesteros, Kenia López Rabadán y Cecilia Sánchez García por permitirnos ocupar este espacio. Quiero empezar expresando nuestra frustración y nuestra determinación en esta difícil situación. Nos encontramos hoy en la Ciudad de México debido a la ausencia de la gobernadora en Campeche. No nos ha quedado más opción que venir a la capital para intentar obtener una audiencia que hasta ahora nos ha sido negada en nuestro propio estado. Es lamentable que la gobernadora esté ausente en estos momentos cruciales. Como representante de los campechanos y de las campechanas y de los valientes policías que protegen a nuestras comunidades, estamos aquí para dejar en claro que no vamos a tolerar más desacreditaciones hacia nuestra labor y hacia nuestra lucha. La gobernadora, con su actitud, está despreciando a los policías, a nuestras familias, a la ciudadanía entera. No solo se está burlando de las mujeres policías, sino que también está sembrando miedo en nuestras familias, en nuestros hogares. Esto no es la conducta de un gobierno justo y equitativo. Desde el día que alzamos la voz hasta la presente fecha, somos víctimas y nos sigue revictimizando con una tortura que día a día va en aumento. Ya no podemos dormir bien, ya no podemos andar bien en nuestra propia ciudad, que por mucho tiempo fue una de las más seguras. Campeche es la entrada al sureste mexicano y por muchos años hemos presumido nuestra seguridad. Y desde que llegó esta administración, los números y las cifras no mienten. Ha ido en aumento la delincuencia día a día. Y no solo hacia los ciudadanos,
sino hacia nosotros mismos que formamos parte de la Secretaría. Nos siguen torturando. Cada día que la gobernadora sale en su martes del Jaguar, todos los policías y todas las familias de los policías están temerosos por saber qué tipo de tortura va a representar en ese programa. Buenas tardes. Sí, efectivamente, siguiendo lo que comenta el compañero, estamos cansados de los insultos de la gobernadora en su programa. A nosotras las mujeres nos ha llamado que si somos vírgenes o no somos vírgenes, que si fuimos violadas o no fuimos violadas. Hubo abuso sexual dentro de ese penal, dentro de ese operativo, ¿sí? Todos los mandos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana violaron el Protocolo Nacional del Uso de la Fuerza, así como las políticas de operación. Lo único que queremos es que nuestras voces sean escuchadas y estamos en representación de más de 1,000 policías que no pudieron venir, de las mujeres que fueron agredidas, que siguen siendo agredidas psicológicamente, porque muchas de ellas tienen muchos problemas en sus casas, les ha afectado demasiado con sus familias. Y si han recibido atención psicológica, ha sido por parte de sus propios medios, porque el apoyo hasta ahorita no ha llegado como debe de ser. Entonces, solo pedimos que seamos escuchadas y que así como ella es mujer, se nos dé el mismo respeto, el respeto a la dignidad, el respeto al ser mujer, que hasta el momento no hemos tenido ninguna de nosotras, las policías que estamos en Campeche. Buenas tardes, soy policía estatal, mi nombre es Luis Alberto Salomón Iglesia. Venimos en representación de todos los compañeros que no pudieron asistir aquí. De antemano, gracias por escucharnos. Te pedimos de corazón nos apoyen. A eso venimos, a que nos apoyen y ser escuchados. El día del operativo nos despojaron de nuestros teléfonos celulares, no nos proporcionaron el equipo necesario. En lo personal únicamente entré con mi chaleco balístico, que no era el indicado, porque para ese tipo de operativo es otro equipo. Nunca nos dijeron a dónde íbamos, nos llevaron. Cuando llegamos allá únicamente nos indicaron que ingresáramos. Ya nos estaban esperando con piedras, palos, tubos, machetes, cuchillos. Nos estaban rebasando en número, tuvimos que salir. Para eso algunos compañeros que llevaban lo que son las granadas de gas lacrimógeno, empezaron a hacer uso de ello para podernos ayudar. Logramos salir, algunos. Yo en lo personal sentía que ya no podía a causa de tanto gas, sentí que iba a morir. Llegué a mi radio, en el radio escuché que habían 15 compañeras atrapadas por los PPLs. Me acerqué y le indiqué al subsecretario Yosafat García Villalpando, quien se encontraba afuera en el estacionamiento. Cabe aclarar que ningún mando ingresó al penal, nos mandaron al matadero. Le indiqué a esa persona que el operativo había fallado, que teníamos que ingresar a rescatar a nuestros compañeros, que me indicó que aguantemos, que iba a armar estrategia para ingresar. Ya no había tiempo para armar estrategias, nos armamos de valor, perdimos ese miedo que teníamos de morir, ingresamos a rescatar a nuestros compañeros. La gobernadora vino a presumir que únicamente fueron fisuritas, hay fracturas, hay compañeros que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Y el daño más grande
que no se cura con una curita o con un paracetamol, es el psicológico. Mi familia particular tiene miedo hasta de salir a la calle. Yo tengo miedo, pero me armo de valor porque es necesario, porque yo no quiero que mi familia y el pueblo campechano viva con miedo en una ciudad donde la delincuencia, desde que estas personas llegaron, ha ido en incremento. Responsabilizo a la gobernadora y a todas esas personas, Marcela Muñoz y su mando, de lo que me pueda pasar a mí, a mi familia, a todos mis compañeros, porque sí tenemos miedo, pero es necesario alzar la voz. Nuevamente le suplico de corazón, nos escuchen y nos apoyen. Gracias. Buenas tardes. Yo vengo de parte de lo que es el área, o lo que yo pertenecía al área de C5. También nos mandaron, como dicen los compañeros y lo decimos todos, nos mandaron al matadero. Es un área especializada donde hay compañeros que fungen como centralistas, como cibernéticos y como el área de análisis. Nos mandaron, también hubieron mujeres que no buscábamos la salida, que ya pensábamos que nos iban a matar, íbamos a morir allá. Y a como pudimos nosotras y los compañeros también que nos apoyaron, es que pudimos salir bajo una puerta, arrastrándonos en el lodo, apoyándonos de compañeros, porque no sabíamos, supimos la entrada, mas no la salida. Así que yo sí les hago hincapié, les pido el apoyo para que ustedes puedan intervenir también en este tema, porque también hay traumas psicológicos, la tortura psicológica con las familias, con los compañeros, con las compañeras que hicieron sus necesidades en su ropa, en sus uniformes, del miedo, del impacto que vivimos, y sin embargo seguimos trabajando, seguimos haciendo la labor en la calle. A nosotros en el área de C5 nos cancelaron cuentas de Plataforma México, dejando en vulnerabilidad lo que es el Estado. Indefenso, cancelando cuentas de Plataforma México, cuando hay lineamientos, hay acuerdos para cumplir, metas a cumplir, y sin embargo fueron cancelados por el mando, por la gobernadora, por la secretaria. Nosotros les hacemos el llamado a ustedes que nos apoyen como senadores y como medios de que ustedes pueden intervenir. El director de C4, que es un ingeniero civil, es el que está a cargo, y llegó diciendo que el personal especializado ya no es confiable. ¿Quién es él para decir esto? Cuando él es gente de la secretaria, gente de que viene y gente que es de su confianza. Ni siquiera puede decir eso. Nosotros tenemos años de experiencia en el área. Es un área fortalecida que ha ido con capacitación, con una especialidad también en lo que es el secretariado, en la embajada. Hemos tenido las capacitaciones en el área de cibernética, en el área de análisis, cámaras sobre todo. Existen las grabaciones del Cerezo, el cual no se han mostrado aún, y ahí están, donde sacan a los compañeros lesionados, donde los están llevando a las ambulancias. Los mismos compañeros sacaron a las compañeras lesionadas. Existe lo que es el dron, donde un mando lo estaba monitoreando, estaba controlando el dron, y sin embargo al verlo no hizo nada por decir que el operativo había fallado. Ellos se quedaron parados sin ayudar y sin hacer nada. Existen las body cam que los compañeros tenían y tampoco lo han mostrado. Existen las cámaras del gobierno del estado que también fueron a grabar y dijeron en un comunicado que fue un operativo exitoso, cuando nunca fue cierto. Y todo está plasmado, pero ellos no han mostrado lo que son las grabaciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Uc. Vengo del estado de Campeche en representación de mis compañeros policías. Agradezco enormemente el apoyo y que nos hayan abierto este espacio para
poder dar lo que es nuestra opinión sobre toda esta situación. Es muy lamentable que a pesar de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos dicho y nos hemos cansado de decirle a nuestros gobernantes en el estado de Campeche, no nos hagan caso, que la Constitución, que es por el cual nos debemos de regir, tanto gobernados como gobernantes, para una convivencia pacífica, nuestra gobernadora se la haya pasado por la voluntad solamente, que haya hecho de nuestra Constitución una letra muerta, que a pesar de que nosotros damos opiniones, sí, rígidas, duras con respecto a la situación que nos ocurrió en el operativo fallido del 15 de marzo en el Cerezo de Cobén, ahora nos reprimen, nos cortan los salarios, nos dicen denostaciones públicamente. Ahora la gobernadora ya no tiene argumentos para atacarnos, solamente mentiras, solamente lo que dice en su martes del Jaguar, sin un argumento jurídico sustentado de todo lo que ella está diciendo. Me siento en lo personal muy orgulloso de mis compañeras. ¿Por qué? Porque ellas fueron víctimas dentro de ese penal. Y es gracias al apoyo de nuestros compañeros quienes salieron, no de nuestros mandos. Y ahora nuestro propio gobierno la está revictimizando. ¿Dónde están aquellos derechos que hablan, que se ensalzan los gobiernos al decir sobre los derechos de las mujeres? Nuestra titular es psicóloga de profesión. ¿Dónde está su ética profesional? Aquí hubo compañeras violentadas y hasta el día de hoy no se ha pronunciado ninguno de esos mandos. Todos están atrás del cobijo de la gobernadora. Ellos no han dicho nada sobre esto. ¿Qué pasó? Nos quedamos también decepcionados por la actuación en primera instancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos llegaron en primera instancia, sí, quisieron actuar porque emitieron recomendaciones, dieron una medida cautelar y entre la medida cautelar decía que tenían que ser separados de su cargo los mandos, los titulares de las dependencias del sistema penitenciario, así como de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Y en el caso contrario del sistema penitenciario, ahí sí fueron rígidos, ahí sí el gobierno del estado fue rígido y separó de su cargo a la titular. A diferencia en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, solamente a un mando, al director, y todavía aún así fue una falacia por parte del gobierno porque ese señor todavía sigue uniformado y portando un arma de fuego. Y toda vez que de manera legal no nos han podido hacernos daño ellos, buscaron solamente la vía administrativa. Qué casualidad que las personas que nos vulneraron nuestros derechos al llevarnos a un operativo sin las herramientas necesarias en el centro de San Francisco Cobén, son los mismos que integran el Consejo de Honor y Justicia. Todo esto con alevosía y ventaja para hacer trámites al vapor, sin cumplir con los lineamientos necesarios, de nueva cuenta transgredando el marco jurídico, violentándonos de nueva cuenta. ¿Y todo para qué? Para que seamos solamente destituidos. Todo esto tiene un dolo, mas sin embargo les vuelvo a repetir, ellos no han dicho nada y nosotros seguimos aquí y seguiremos hasta donde tiene que llegar. Y por eso volvimos a suplicar que nos apoyen para que se haga justicia, que es lo que pedimos. Es cuanto. Muchas gracias. Siéntanse bienvenidos al Senado de la República. Esta es su casa. No tenemos mucho que decir, lo hablábamos nuestras compañeras senadoras y yo, porque estos micrófonos se abrieron para ellos. Quiero también darle la bienvenida al diputado federal José Luis Flores, de Morena, que nos pueda acompañar, por favor, aquí, porque es muy importante dejar claro que este respaldo y estos micrófonos abiertos a nuestros compañeros y compañeras policías no tiene color de partido. Aquí estamos Movimiento Ciudadano, el PRD, el PAN, el PRI y Morena. Y esto es un llamado a Laida Sansores, a que proteja a su población, deje de hostigar a su policía y le ponga fin a la guerra que ha iniciado en su estado en contra
de los elementos de seguridad. Ella ha minimizado esta protesta, ella ha minimizado la construcción de paz en su estado, se lo ha entregado a los criminales. Y quiero aquí enseñarles que cuando Laida dice que solo son 80 policías los que están inconformes, aquí hay 1000 firmas que los compañeros han traído de su lucha, de la causa, porque ellos son los protectores de la comunidad y no vamos a permitir que ante la militarización de este país terminen de desarticular y de proteger a las policías. Lo que importa es la construcción de paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer solamente 3 precisiones. Primero, agradecerle la valentía al diputado federal de Morena, José Luis Flores Pacheco. Muchas gracias, diputado, porque esa es la representación de los diputados federales, incluso de los senadores, más allá de los partidos. No importa si tu gobernadora es de tu mismo partido, si tú lo que defiendes es la verdad y la justicia, porque esa representa a todos los campechanos. De verdad, reconocerte tu fuerza y tu entereza para venir a acompañar hoy a quienes representan a más de 1000 compañeros y compañeras. Tengo que decirlo porque quienes hoy están aquí, Abigail, Andrea, Alejandro, Rodolfo, Luis Alberto, son quienes están al frente, pero el movimiento de lucha y de exigencia tiene más de 1000 policías. Decirle a Laida Sansores, abandonar a los policías es abandonar a Campeche. Es claro que la señora gobernadora está obsesionada, entre otras cosas, con ese programilla que hace cada martes, y que si lo que quiere es ser actriz o conductora, pues que se vaya a la tele y que deje que alguien bien gobierne Campeche. Hemos platicado en muchas ocasiones con mi querida Cecilia, que es senadora de Campeche, y es impresionante cómo Laida Sansores llegó, tocó Campeche y los está destruyendo. Es inaceptable que ocupe eso que llama ella el martes del jaguar para lastimar a las y los policías, para agredir verbalmente a las y los policías, para insultarlos. Ya, señora gobernadora, por favor, pare su violencia verbal en contra de las y los policías de Campeche, porque además de ser víctimas los policías de su mala administración, señora gobernadora, usted los vuelve a revictimizar. Deje de estarlos acosando. Hoy, muchas gracias, lo dijo impecablemente bien mi compañera, esto va más allá de los partidos. MC, el PAN, el PRI, Morena, todos aquí hoy en el Senado de la República respaldamos a las y los policías de Campeche y le exigimos a la gobernadora Laida Sansores que deje de violar los derechos humanos de las policías, de los policías, y que además deje de amedrentarlos en términos laborales. No los van a doblar, porque hoy queda claro que para las y los policías en Campeche, lo primero son los campechanos. Por eso no han dejado de trabajar ni un minuto. Están haciendo un esfuerzo físico, humano, personal, emocional, familiar, económico, claro, porque su prioridad es cuidar al pueblo de Campeche. Es una vergüenza que ni gasolina les den para sus patrullas con tal de tenerlos detenidos. No, señora Laida Sansores, así no se hace un gobierno, así no se apoya a los ciudadanos que lamentablemente confiaron en usted y los ha traicionado. Bueno,
Bueno, para culminar, como dijo la senadora, venimos en representación de más de 1,000 policías estatales y también policías municipales, son como 250 en todo el estado, de los 12 municipios, porque Carmen es autónomo. Estamos viviendo la represión de un gobierno que divide, que margina a unos compañeros y exalta a otros. Esto no puede continuar, no es justo ni aceptable. Hoy estamos aquí no por elección propia, sino porque no podemos permitir que esta situación continúe. Es hora que la gobernadora nos reciba, nos escuche, porque no vamos a retroceder y no vamos a permitir más burlas ni división, porque estamos unidos y decididos a continuar en esta lucha, que es una lucha de justicia. Y quiero dejar algo en claro, que hemos tocado todas las puertas del gobierno del Estado. Estamos hablando de Fiscalía Anticorrupción, Contraloría, estamos hablando de derechos humanos estatales, de muchas otras puertas que no han avanzado en 42 días. Y también quiero dejar en claro aquí, y le agradezco a las senadoras por la apertura a este lugar, que aquí en la policía, en la lucha, no existe ningún partido político, como ella ha dicho en sus martes de jaguar, que es politiquería, que hay mano negra, que hay quien mece la cuna. Aquí no hay, señores, aquí nada más hay, y lo que estamos exclamando todos los policías de Campeche es justicia, justicia, porque se vulneró los derechos humanos, primero de las compañeras, al enviarlas a un penal de varones y sin el equipo de protección. Es un acto de justicia y es un reclamo a los derechos humanos. El 21 constitucional que nos rige como institución a los policías habla de el total y estricto apego a los derechos humanos, que son aplicables no solamente para la tropa, no solamente para los mandos medios hacia abajo, aplica para los altos mandos y para la titular, en este caso, Marcela Muñoz. No es posible que quieran inhabilitar, suspender, cesar a 7 de la tropa y a ningún mando alto, y mucho menos a la secretaria, que ella debería de haber planeado junto con sus mandos la operatividad, debiendo de respetar los protocolos para intervenir en un cerezo. No lo hicieron, porque eso se prevé y se hace antes. Tengo 18 años en la institución y soy un policía de carrera. He ido a esos operativos como tropa y como mando y jamás había sucedido lo de hoy. Jamás se habían llevado a mujeres al frente sin su equipo de protección y jamás se había metido y se había ingresado a mujeres, policías, a un penal varonil. Le doy las gracias a todos y esperamos que se haga justicia, porque continuaremos tocando puertas. Y si es cierto, miedo lo tenemos todos los policías tenemos miedo, pero tenemos que tener el valor para venir y alzar la voz en nombre de todos nuestros compañeros policías, pero sobre todo en nombre de todo el pueblo campechano, que desde el primer día nos ha estado apoyando. Y tan es así que increíblemente 3 marchas han ido los ciudadanos campechanos por voluntad propia, y en la última fueron más de 25,000 personas por voluntad propia, y no es cuestión de partidos, y fueron y llegaron a marchar. Aún así, cuando reprimieron al Instituto de Transporte, que si veían a un taxi o a una combi transportarlos, aún cuando se le pagaba a los ciudadanos, les negaron el transporte a última hora, y aún así llegaron los ciudadanos. ¿A qué voy a esto? Que contra la voluntad de un pueblo no va a poder una gobernadora, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Gracias.
Le cedemos el uso de la palabra a nuestro diputado de Morena, quien valientemente, a pesar de ser del partido oficialista, ha apoyado a nuestros policías y está aquí dando la cara que deberían de dar todos los alcaldes, todos los diputados federales, sean del partido que sean, porque los ciudadanos son primero. Adelante. Muy buenas tardes. La verdad les agradecemos este espacio. Ayer estuvimos en la Cámara de Diputados y presentamos un escrito que hoy se dirige también ante la presidenta de la mesa directiva del Senado. Y sobre todo porque en Campeche estuvimos 92 años con el PRI, 92 años. Y cuando llegó este gobierno prometió mucho, muchísimo. Y una de sus promesas fue hacerle justicia a la policía. Yo nunca había entrado a la policía, pero habíamos aprobado junto con la Cámara de Senadores un presupuesto para que el Estado de Campeche tenga para mejorar la policía. Se aprobaron más de 7.790 millones de pesos para que la Secretaría de Seguridad Pública pueda ejercer. Y cuando entramos, vemos que las instalaciones no son las óptimas. Y escuchamos que los propios mandos castigaban a los policías si no ejecutaban una orden. Hacían como antes, los ponían parados en el sol, en la pluma 24 horas hasta que aprendan a que una orden se ejecuta y se cumple. Y esa orden que obligaban siempre los mandos fue la orden que les hicieron para que el 15 de marzo estuvieran en el Cerezo de Cobén y se vulneraran todos los derechos. A mí no me importa de qué partido seamos, porque antes de un partido somos campechanos. Y antes de un partido está la ley y los tratados internacionales. Y a la gobernadora se le ha olvidado y a lo mejor necesita leerlo con todo respeto, porque el artículo 1 de la Constitución dice que pues es una obligación que todas las autoridades tienen que respetar lo que marca la Constitución. ¿Saben de qué les están acusando a los policías? De que no fueron a firmar porque ella les tronó los dedos y les dijo que si no llegan el día de mañana a firmar donde ella había dicho, se rompía el encanto, se rompía la calabaza y que a partir de ahí iban a ser sancionados. El 2 de abril amenazó a los policías y el 4 de abril les giró sus citatorios y los acusan de que no fueron 3 días. No está siguiendo el debido proceso porque presentamos pruebas con notario público, porque ellos siguen en su centro de trabajo. Segundo, ¿saben de qué le acusan? De que medios nacionales como ustedes aparecieron, de que tomaron la voz, de eso los están acusando, violando el artículo 7º, artículo 6º de la Constitución y diciendo que los policías no pueden manifestarse, que tienen que callarse. ¿Qué carajo de gobierno tenemos así? ¿Acaso no solamente es porque la Constitución está encima de todo? Ya hay controles de constitucionalidad, convencionalidad. Una cosa es que no estén actualizados jurídicamente el gobierno de Campeche y otra cosa es que se le permita. Por eso es que hemos alzado la voz, por eso es que hoy los policías dijeron tenemos que salir de Campeche, porque hace 3 días la gobernadora, el gobierno estuvo festejando en redes sociales que ya habían despedido a 7 y a 7 los despidieron por esos 2 temas nada más, porque faltaron 3 días y no aceptaron la prueba del notario y porque manifestaron sus dichos en medios. Solamente por eso los están amedrentando, los están reprimiendo. Y a mí me da mucha pena, porque este gobierno debe de ser el precursor de los derechos humanos y no se está dando. Por eso es que agradecemos este espacio a las senadoras, a los senadores y que desde ambas cámaras, que es también un poder, se puede emitir todo lo que sea necesario para que no se les siga vulnerando. En Campeche creen que no va a pasar nada. En Campeche el gobierno cree que la última palabra es de ellos. Y en Campeche se han acostumbrado en este gobierno que primero es la intimidación antes del derecho. Y eso no lo podemos permitir. Por eso es que les agradecemos a todos ustedes los medios, a la ciudadanía que nos escucha, a que no podemos seguir permitiendo tanta injusticia, porque si hoy se lo hacen a los policías,
con qué calidad moral un ciudadano puede ir a cualquier dependencia de gobierno y tener la certeza de que te van a proteger. ¿Y saben por qué? Y termino con esto. Porque Derechos Humanos inició bien, emitió una medida cautelar, bien, a derecho, como debe de ser, pero le llamaron del gobierno. Y hasta ahorita no ha emitido ningún comentario sobre la destitución de los mandos, que son los que cometieron todas las violaciones. A los policías los sientan junto con los mandos, que son sus agresores, para encararlos. Y los agresores son los que dijeron que ellos son los que cometieron las violaciones a la ley. Es penoso. Y creo que hoy la gobernadora Laida Sansores, aunque todavía lo puede mejorar, pero está construyendo que la van a recordar como la peor gobernante, que ha transgredido los derechos humanos y que no ha sido sensible, porque detrás de cada uniforme hay un ser humano. Y lo peor es que se burla de las mujeres. Y esto no puede ser aceptable en ningún lado. Muchas gracias. Pues bueno, damos por terminada la conferencia de prensa exigiéndole a Laida Sansores la destitución de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Seguridad del Estado, de su hija, que también la puso de secretaria de Seguridad en Ciudad del Carmen y que también está haciendo un pésimo papel, de su hijo al que nombró vicefiscal, ¿sí? Y también la destitución de Laida Sansores, porque no merece un gobierno como el de Campeche. Senadora, si ustedes nos los permiten, tenemos pregunta de parte de los compañeros de La Fuente. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias. Preguntarles a los policías y obviamente también a los legisladores, pues no sé si ya el presidente debe de intervenir en este tema, porque evidentemente para el presidente la gobernadora es una gente muy honesta y muy pulcra, y a lo mejor está pues amparada la gobernadora en ese manto. Y si el hecho de mandarlos al matadero, como han dicho, ya eso tiene una responsabilidad penal contra quien sea. Gracias. Sí, de hecho ayer ya entregamos una invitación para que nos atienda el presidente. Nos dijeron que ellos nos van a contactar, ya sea en unas semanas, en unos días, depende de la agenda de trabajo de ellos. Pero vamos a estar en espera de que ellos nos contacten para poder venir a visitarlo y exponerle lo que realmente pasó, porque no son unas fisuritas, no es leve, porque hay maltrato psicológico, tortura psicológica por parte de todo lo que se vivió en el penal. De que nos mandaron sin la debida protección, sin un plan estratégico, eso nunca fue planeado. Ellos no previeron lo que podía haber sucedido. Ellos no previeron lo que pudiera haber sido, prácticamente ellos, hay un comentario, cuando a nosotros nos forman, nos dicen, lleven sus credenciales de lector. Ellos sabían lo que podía habernos pasado, haber muerto algún compañero o compañera. Y hay muchas compañeras que salieron lesionadas y sin embargo, como dijeron los compañeros, van a ser intervenidos quirúrgicamente. No solamente son las lesiones en el cuerpo, las lesiones psicológicas que aún siguen viviendo las compañeras y los compañeros. Reafirmando la pregunta, mire, existe la Ley Nacional para el Uso de la Fuerza. En el artículo 30, que el mismo presidente de la República aprobó esa ley nacional, habla de los protocolos para hacer una intervención en ese tipo de operativos. Debe haber una planeación, debe haber un equipo adecuado, debe haber igual las 3 órdenes de gobierno. Debió haber ido Fiscalía, porque es en conjunto, debió haber ido Guardia Nacional, Policía Estatal, y todos esos protocolos los vulneraron. También habla el protocolo para el uso de la fuerza, debe haber 2 informes, el informe de los mandos que llevaron frente el operativo y el informe de la tropa. Tampoco lo han hecho. Ninguno de esos mandos ha salido a dar la cara para explicar qué fue lo que sucedió y por qué no hubo esa planeación. Más sin embargo, para acallar a varios medios que empezaron a mover desde la madrugada o a temprana hora, emitieron un boletín donde dijeron que fue un éxito,
mas sin embargo no fue un éxito, para reafirmar eso. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, oficiales, buenas tardes, legisladores. Mi pregunta son dos. Una, ¿el Senado, ustedes legisladores, apoyarán para que la Suprema Corte de Justicia intervenga en la defensa de los derechos vulnerados de los 1000 policías y sobre todo de las 1000 familias, por un lado? Y dos, ¿cuentan ya con los elementos para hacer un juicio político contra la gobernadora con el respaldo o la petición de los 1000 policías y sus familias para destituir a la gobernadora? ¿Se cuentan con los elementos ya jurídicos para proceder con un juicio político contra esta gobernadora? Por sus respuestas, gracias. A ver, por supuesto que nosotros tenemos algo clarísimo y es que vamos a respaldarlos todo el tiempo en todas las instituciones que sean necesarias. Es claro que lo que Laida Sansores está viendo no es lo que están viendo los campechanos, que los privilegios y los lujos y el poder brutal que está ejerciendo y viviendo Laida Sansores no es lo mismo, ni para los policías ni para los ciudadanos. Así que, por supuesto, en cualquier instancia los estaremos acompañando. Primero, porque esto inició violentando a mujeres. Y segundo, porque lamentablemente esto inició por una gobernadora violentadora. Sobre el juicio político, ¿qué nos puede decir? ¿Sí se tienen los elementos para poder, más que nada, apoyados y respaldados por la ciudadanía campechana? ¿Qué se puede hacer al respecto? Vamos a estudiarlo, pero justamente refrendar nuestro apoyo a todo el proceso que ellos decidan emprender y decir que también su lucha, nos da mucho gusto verlos y es un orgullo que estén aquí portando su uniforme, porque esto es un orgullo para el país, el trabajo que hacen todas las policías y los policías y que su lucha también está representando la lucha de todas las policías en los estados del país, que están jugándose la vida contra el crimen organizado en un país en donde se ha salido de control la guerra en la que nos han metido. Más de 2000 policías en los últimos 2 años han muerto. Y creo que esto es una de las luchas que se tienen que poner por delante, de nuevo, de todos los colores, de todas las elecciones. Y de nuevo, muchas gracias por liderarla y por esa valentía. Finalmente, les pregunta Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Senadoras, buenas tardes. Llegamos un poquito después a la conferencia, después de iniciado. Alcanzamos a escuchar a la senadora Cecilia Sánchez que iban a presentar una denuncia ante la ASF. Quisiéramos saber el motivo y si ya la presentaron en su caso. ¿Quieren ustedes? Es que Ceci trae el tema. Ajá. Está acá atrás. Sí, ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, les agradecemos mucho. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y después de la fotografía…